Sin duda vamos a votar en contra y para el diputado la verdad es que no se olviden de que también no solo estuvieron en contra de la fórmula que propusimos siendo gobierno, sino que tiraron una enorme cantidad de piedras al Congreso manifestándose sobre algo que hoy sería realmente una necesidad dentro de esta nueva fórmula jubilatoria, que es tomar en cuenta lo que significa el índice inflacionario, ¿no? Al cual le ponen distintas miradas, pero el índice inflacionario significa que nuestros jubilados puedan llegar a comprar y a satisfacer sus necesidades básicas. Hoy nos quieren imponer una fórmula tan compleja que ni siquiera vamos a saber cómo van a ser los resultados que la misma va a tener una vez que lleguemos a ese trimestre de actualización de los haberes del jubilado. Esto para nosotros es central, menos decirle a los jubilados que van a poder acceder, como les decía recién, a sus necesidades básicas. Y esto no va a estar en la fórmula del oficialismo, quien se negó inclusive a contestar muchas de las preguntas que le hicimos en comisión. Así que muchas dudas sobre esta fórmula que el oficialismo impulsa, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Con respecto a le quería preguntar... Hola, Daniela. ¿Qué tal? Con respecto a lo que ustedes preguntaron, que fueron unas discusiones bastante intensas con lo que tiene que ver con el primer ajuste que va a ser en el mes de marzo y el 5% de diciembre, si era o no a cuenta. ¿Cómo quedó saldada esa discusión y qué perspectivas hay, qué números dicen del aumento de marzo? Bueno, eso lo saldó, de alguna manera lo incluyó a esta duda que nosotros teníamos en el Senado. En lugar de ser un aumento a cuenta de, pasa a estar fuera de esta fórmula, pero la van a compensar para cuando tomen el trimestre de actualización de la fórmula de los saberes jubilatorios. Y eso también nos preocupa. No pueden ser nuestros jubilados la variable de ajuste. Se calcula que que ya se ahorró a cuenta o a cuesta de nuestros jubilados más de 100.000 millones de pesos. Y la verdad es que no fueron las promesas del presidente Alberto Fernández, quien dijo el 10 de diciembre del año 2019, cuando asumía, que les iba a dar en forma inmediata un aumento de un 20%. Pero bueno, no vamos a ello, que es preocupante también, porque no se deben hacer promesas que después no se cumplen. Pero son muchos los aspectos que realmente nos llevan a esto. No aceptar ningún tipo de modificación a las propuestas que ellos tienen como oficialismo. Nos parece que si somos realmente un país que busca lo mejor para todos, debemos aprender a escucharlos. No querer mover un punto ni una coma de un proyecto de esta naturaleza, bueno, habla a las claras que vamos por todo, que buscamos o cumplir nuestro objetivo, que es cuidar las cuentas fiscales, que es cuidar de alguna manera que nos cierren los números, pero podríamos buscarlas por otro lado. Ejemplo, nos debemos un verdadero debate con todo lo que significa las reformas laborales, la reforma tributaria. Hoy el 50% del empleo es en negro, sin hablar lo que ha sido la enorme caída de puestos de trabajo por la pandemia. Esto lo dejemos aparte, que lo comprendemos, pero si seguimos sin arreglar todo lo que es el sistema económico de nuestro país, sin lograr que existan, como hoy, los impuestos al trabajo, que lo que significa un empleo en blanco sea aportes previsionales para poder mantener el sistema jubilatorio, todo esto requiere de un debate, esto requiere de soluciones profundas, no solamente de relato y de decir cosas, sino de ir hacia el fondo, ¿no?